Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las mujeres pueden votar, ir a la universidad y ser dueñas de su propio dinero? No siempre fue así. Estos derechos no cayeron del cielo. Fueron el resultado de siglos de lucha, pensamiento y valentía. Hoy vamos a viajar en el tiempo para entender los orígenes y la evolución de uno de los movimientos que más ha transformado nuestra sociedad, el feminismo. Prepárense porque vamos a surfear por las olas del feminismo. Nuestra historia comienza en el siglo XVIII, en la Ilustración. Se dice que todos los hombres nacen libres e iguales, pero se refería literalmente solo a hombres. Aquí aparece nuestra primera figura clave, Olympe de Gouges. Ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Su argumento era simple: si una mujer tiene derecho a subir al caldoso, o sea, a ser ejecutada, también debería tener derecho a subir a una tribuna política. Casi al mismo tiempo, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft publicó Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ella decía algo revolucionario para la época: las mujeres no son inferiores por naturaleza, sino por falta de educación. En esta etapa, el objetivo era la igualdad de derechos y el acceso a la razón, cosa que ahora es clave, sí o sí. Todo el mundo es igual por derecho, por ley, pero anteriormente era impensable. Ahora llegamos al siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí la marea sube y se convierte en la primera ola. El gran objetivo que tenían era el sufragio, el derecho a voto. ¿Ok? Las mujeres se dieron cuenta de que sin representación política sus demandas nunca serían escuchadas. Aquí conocemos a las famosas sufragistas. En Inglaterra, Emmeline Pankhurst lideró acciones muy valientes bajo el lema Hechos, no palabras. No solo marchaban, hacían huelgas de hambre y se encadenaban para llamar la atención del mundo. En América, en la conversión de Seneca Falls en 1848, figuras como Elizabeth Cady Stanton surgieron y no solo exigían el voto, sino el derecho a la propiedad y la custodia de los hijos, que en ese entonces era imposible. Tanto la mujer como la familia pertenecían al hombre, ¿ok? No había voto, no había derechos. No eran consideradas zonas iguales en esa época, ¿ok? El hito histórico más importante de esa década fue el reconocimiento del voto femenino, que por primera vez se dio en Nueva Zelanda en 1893. Y poco tiempo después, inevitablemente, surgió ese derecho por el resto del mundo. Ahora vamos con la segunda ola. Este surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres ya votaban, pero algo seguía mal. En los años 60 estalló lo que es la segunda ola. Simone de Beauvoir publicó en 1949 El segundo sexo con una frase que cambió todo: no se nace mujer, se llega a serlo. Ella explicó que la feminidad era algo que la sociedad nos impone. No era un rol por naturaleza, sino eran roles de género establecidos por la sociedad. Nacían de los estereotipos que la sociedad tenía para hombres y para mujeres. En esta época, el lema fue: lo personal es político. ¿Qué significa esto? Que los problemas que las mujeres vivían en sus casas, la violencia, el reparto injusto de las tareas domésticas o el control de su cuerpo no eran problemas privados, sino problemas sociales que se debían resolver con leyes. Así que luchó por derechos principales: por los derechos reproductivos, a que las mujeres pudieran decidir, informarse sobre su cuerpo y sobre su planificación familiar; igualdad en el trabajo, que tuvieran las mismas oportunidades laborales, que pudieran tener los mismos sueldos y el mismo trato que los hombres; y el fin de la discriminación en la vida familiar, que no se le
cuestione el rol de madre y que solamente sea para hacer labores domésticas y que no tenga voz ni voto en las decisiones del hogar. Betty Friedman ayudó a identificar este malestar que no tiene nombre que sostenía muchas mujeres atrapadas en roles domésticos. Ahora vamos con la cuarta ola o lo que vendría siendo la actualidad. ¿Qué nos dejó todo esto, toda esta lucha, todos estos antecedentes para el día de hoy? El legado es inmenso, es inmesurable. Gracias a la segunda ola, hoy hablamos de violencia de género como un delito y no como un pleito de pareja. ¿Ok? Gracias a ellas existen leyes de igualdad laboral y derechos sexuales. Pero lo más importante que nos dejaron es la capacidad de cuestionar los estereotipos. De hecho, el hecho de que hoy podamos decidir nuestro proyecto de vida, ya sea ser astronautas, artistas o presidentas, es herencia directa de estas mujeres que se atrevieron a decir no al sistema. Muchas veces escuchamos que dicen que antes era mejor, que antes las mujeres no hacían este tipo de escándalos, pero sí existía la resistencia, existía esas personas que no se dejaban, esas mujeres que lucharon por el voto, que lucharon por los derechos que hoy parecen ya dados, pero realmente la sociedad sigue sin entender que son leyes, son derechos necesarios, que aunque estén ahí no siempre se respetan y que hay que seguir luchando para que estos se puedan respetar, porque existen, pero a veces pasan invisibles ante la sociedad.